enfermedades vasculares intestinales. Bueno, ¿a qué se refieren estas enfermedades vasculares intestinales? Pues a la alteración en la circulación mesentérica, ¿no? Las arterias mesentéricas son las que irrigan especialmente lo que es la parte intestinal, entonces necesariamente va a haber una alteración a nivel de esa circulación mesentérica. Puede ser una alteración arterial o también puede ser venosa, ¿no? ¿Qué va a causar esto? Una disminución en el flujo sanguíneo, por lo tanto va a tener una morbimortalidad elevada, ¿ya? Generalmente se va a presentar en mayores de 60 años, como podemos ver en la imagen, ¿no? Y es más frecuente en mujeres, es decir, un anciano con dolor abdominal, ¿no? Tenemos que pensar en enfermedades vasculares intestinales. Vemos aquí en el esquema que tenemos abajo, ¿no? Las arterias mesentéricas respectivas, el intestino delgado, intestino grueso respectivamente, bien irrigados, ¿no? Por alguna alteración que vamos a ir analizando posteriormente, se puede llegar a esto, ¿no? Una necrosis, ya sea del intestino delgado o del intestino grueso, dependiendo de la arteria que se ha podido afectar. Bueno, fisiopatología. Para entender mejor lo que es la fisiopatología de esas enfermedades isquémicas, pues tenemos que recordar un poco lo que es la irrigación arterial de lo que es el intestino delgado y el intestino grueso, ¿no? Bueno, pero si recordamos que esta patología es prevalente más que todo en ancianos, pues una enfermedad involucrada es la ateroesclerosis, ¿no? Que generalmente ya afecta a la vascularización ya por la avanzada edad en sí misma. Puede ser también producida por émbolos, trombos, incluso un vasoespasmo, ¿no? La trombosis venosa de igual manera y alteraciones extrínsecas, ¿no? ¿Cómo va a comenzar todo esto? Con la isquemia, ¿no? Como el flujo va a estar alterado, ya va a haber isquemia en los tejidos irrigados, lo cual va a traer que haya poco oxígeno, poco nutriente que llegue a estos órganos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Va a activar la circulación colateral, ¿no? Si hay un tronco arterial principal que está con isquemia o con alguna obstrucción, pues por medio de la angiogénesis se van a ir creando vasos colaterales y también va a haber una vasoconstricción, pero distal, ¿no? Consecuencia de todo eso, se puede llegar a una acidosis metabólica secundaria, que ya va a ir afectando, ¿no?, a los órganos irrigados por esa arteria comprometida. Y como último eslabón se va a tener la lesión de la mucosa intestinal, ¿no? Esa mucosa intestinal es la más susceptible a sufrir los primeros cambios debidos a esta isquemia, ¿no? Y pues bueno, tenemos aquí un esquema de las arterias más importantes, ¿no? Esta es la arteria mesentérica superior, que como estamos viendo irriga principalmente la parte derecha de lo que es el intestino grueso y de igual manera el intestino delgado. Luego tenemos lo que es la arteria mesentérica inferior, ¿no?, que irriga lo que es la parte izquierda del intestino grueso, ¿no?, y de igual manera del intestino delgado, el yeyuno y el ileo, ¿no? Y bueno, si recordamos, por encima de estas se encuentra lo que es el tronco celíaco con sus 3 ramas, esplénica, gástrica y hepática, ¿no? Entonces, esos 3 vasos son los principales: el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, ¿no? Otra vez, la arteria mesentérica superior, especialmente el hemicolon derecho, la arteria mesentérica inferior, el hemicolon izquierdo, ¿no? Esa es su irrigación. Y como podemos observar en la imagen, pues hay varias arterias, ¿no?, colaterales. Esta circulación mesentérica tiene varias arterias colaterales, ¿no? Vean aquí en la parte derecha y lo mismo en la parte izquierda, ¿no? Para mencionar algunas, ¿no?
pancreático-duodenales, la arteria marginal de Duromont, que vendría a ser esta. Luego tenemos el arco desviolano, este arquito que se forma ahí, arterias tortuosas, hipogástricas, las arterias para la sed arterial hemozoidal, ¿no? Entonces, vemos esas características, las arterias principales: arteria mesentérica superior, lado derecho; mesentérica inferior, lado izquierdo, yeyuno ilion, y el tronco celíaco con sus 3 ramas respectivas. Y alrededor de estas, mucha circulación colateral, ¿no? Un estudio que nos va a permitir identificar todas estas ramas, pues va a ser la angiografía mesentérica. Bueno, entonces, si la obstrucción de cualquiera de esas arterias que hemos visto va a ser una obstrucción crónica, generalmente el organismo va a tolerar bien esa obstrucción. ¿Por qué? Porque va a empezar a crear redes colaterales, ¿no?, que van a compensar la isquemia. Pero ¿qué es lo que va a pasar si la obstrucción va a ser una obstrucción aguda, inmediata? Pues si el paciente en ese momento sí va a sentir los efectos de la isquemia, especialmente a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque no le da tiempo a crear esas colaterales arteriales, ¿no? También juegan papel algunos vasodilatadores esplágnicos, como el óxido nítrico, el glucagón, el péptido intestinal vasoactivo, ¿no? También la vasopresina, pero ya no como vasodilatador, sino como vasoconstrictor, ¿no? Bueno, toda necrosis en la pared, es decir, primero hay isquemia, esto puede evolucionar a necrosis. Esta necrosis se abarca ya toda la pared intestinal, puede llegar a perforación, y toda perforación a peritonitis. Entonces vean que es un cuadro muy grave, ¿no? ¿Cómo se clasifica estas enfermedades? Hay una isquemia mesentérica aguda, una isquemia mesentérica crónica y una isquemia mesentérica no oclusiva, que las vamos a ver a continuación. Empezamos con la isquemia mesentérica aguda, es decir, sucede rápidamente, ¿no? ¿Qué mecanismos tenemos? El embolismo arterial que viene desde el corazón, un embolismo arterial cardiogénico. La enfermedad más representativa vendría a ser la fibrilación auricular, ¿no? Y la arteria a nivel mesentérica más afectada por este embolismo vendría a ser la arteria cólica media. Luego tenemos también la trombosis arterial, ¿no?, en menor frecuencia, ¿no? Y pues generalmente afecta el lugar de origen de la arteria mesentérica superior, ¿no? Entonces, para resumirlo un poco más, una isquemia mesentérica aguda, tenemos que pensar en primer lugar en un embolismo arterial y auscultar al paciente para ver si es que no tiene una fibrilación auricular. Tenemos en esta imagen, ¿no?, los 3 efectos: lo que es la trombosis arterial, el embolismo arterial, que vendría a ser el más importante, y también la trombosis venosa, pero en mucho menor frecuencia. Bueno, clínicamente, ¿qué nos va a presentar? Entonces, imaginémonos el cuadro clínico, ¿no? Un paciente generalmente anciano o una anciana. ¿Cómo va a venir este paciente? Con dolor abdominal muy fuerte. Se va a presentar con un dolor abdominal muy fuerte en las salas de emergencia de este anciano, ¿no? Nosotros le colocamos en la camilla para realizar la anamnesis y exploración física, y en la exploración física, ¿qué vamos a encontrar? Pues no vamos a encontrar muchos datos, no va a haber mucho dolor a la palpación superficial ni profunda, ¿no? Le realizamos un Bloomberg, no va a salir negativo, buscamos algunos puntos dolorosos y no. Entonces nosotros podemos pensar que no concuerda, el paciente se queja de mucho dolor, ¿no?, pero a la exploración física parece no presentar datos de gravedad. Es lo que se llama que este dolor abdominal es desproporcionado a los hallazgos del examen físico, ¿no? Entonces, es importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, ¿no?, a medida que hay esa isquemia a nivel intestinal, esto puede empezar a producir necrosis de la mucosa, luego de la submucosa,
muscular hasta pasar a todas las capas intestinales, se perfora esto y puede producir peritonitis y incluso la muerte del paciente. Y esto, una vez iniciado toda esta cascada, igual se llega rápidamente al deceso del paciente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues podemos pensar que este paciente no tiene datos de irritación peritoneal o tal vez está exagerando, entonces dejarlo solamente con observación y darle un analgésico, entonces dejamos pasar tiempo importante, ¿no? Entonces, por eso tener en cuenta este dolor abdominal severo desproporcionado al examen físico, ¿no? Como clínica importante a tener en cuenta al atender a estos pacientes. El tratamiento, lo primero que se tiene que hacer en estos pacientes es estabilizarlos, ¿no? Estabilizarlos. Si el estado general de este paciente lo permite, podemos ayudarnos con una angiografía mesentérica para encontrar la arteria afectada, ¿no? Si el mecanismo ha sido un embolismo, pues tendremos que realizar una embolectomía, ¿no? Y extirpación del intestino no viable. Vemos en la imagen, ¿no? Miren, esta parte es el intestino que no está afectado, es de una coloración rosada, ¿no? Pero miren esta otra, ¿no? Toda esta parte intestinal ya está necrosada, ya toda la pared, las paredes, las capas de la pared intestinal están comprometidas, y miren que es en una gran longitud. Hay que extirpar todo ese intestino que ya no es viable, ¿no? Y todo esto se ha producido por un pequeño émbolo en alguna arteria, puede ser la mesentérica superior o inferior en este caso, ¿no? Todo lo que causa peritonitis es motivo de cirugía, ¿no? Si la causa ha sido trombótica, generalmente se utilizan las revascularizaciones, ¿no? Especialmente se utiliza para esto lo que es la safena, ¿no? Y algo importante, si la trombosis aún no tiene necrosis, a veces es posible tratar a estos pacientes mediante anticoagulación y vasodilatadores solamente. Bueno, ahora vamos a ver lo que es un poco la isquemia mesentérica crónica, ¿no? Hablar de isquemia mesentérica crónica es relacionarla con lo que es la arteriosclerosis. En gran número de pacientes que tengan isquemia mesentérica crónica está relacionada con esta aterosclerosis, ¿no? ¿Qué sucede en esta patología? Va a haber si vemos en la imagen, va a haber una oclusión parcial, ¿no? Una placa ateromatosa que va a ocluir parcialmente el vaso sanguíneo, ¿no? Se van a crear vasos colaterales para evitar esa isquemia aguda, ¿no? Por lo tanto, el paciente puede estar asintomático gracias a esta red colateral de vasos sanguíneos. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros comemos? Pues exigimos más a lo que es el aparato digestivo, ¿no? Por lo tanto, a la circulación mesentérica propia, ¿no? De los intestinos delgado y grueso. O sea, y esto donde se ve, como les decía, después de las comidas, en el periodo postprandial, ¿no? Si el paciente, cuando no está comiendo, está asintomático, esto es gracias a las colaterales, pero después de comer, donde el cuerpo necesita más de la circulación mesentérica, de la función del intestino delgado, función del intestino grueso, es ahí donde se va a sentir, donde el paciente ya siente la isquemia, ¿no? Que tiene. Por lo tanto, va a haber un dolor postprandial. Un dolor postprandial. Es decir, come el paciente y le empieza a doler. Esto 1 o 2 horas después de la ingesta empieza a sentir ese dolor. Por lo tanto, el paciente se da cuenta de esto y generalmente ya tiene miedo a comer, ¿no? Y ese miedo a comer se denomina citofobia. Citofobia, entonces, miedo a comer. Por lo tanto, el paciente comerá muy poco, ¿no? Porque cada vez que come le duele. Disminuye su ingesta, por lo tanto, y va a tener, como es algo crónico, una pérdida de peso crónica, ¿no? Entonces, vemos en la imagen, hay una obstrucción parcial, no ocluye totalmente. Aquí hay redes colaterales que puede mantener en un momento asintomático al paciente.
y después de comer es donde le molesta, le duele, ¿no? Y como vemos aquí en la imagen, tiene miedo a comer el paciente y con la disminución de peso. Bueno, tratamiento. El tratamiento puede ser una endarterectomía o también puede ser una derivación con injerto, ¿no? O sea, procedimientos quirúrgicos. Si el paciente tiene alto riesgo quirúrgico, se prefiere lo que es la angioplastia y las endoprótesis, ¿no? Que están generalmente en aumento las endoprótesis, ¿no? Una falla técnica dentro de estas endoprótesis es el síndrome de compresión de la arteria celíaca, ¿no? Es una de las principales fallas técnicas en estos procesos endoprotésicos, ¿no? Podemos observar aquí, ¿no? La imagen, ¿no? De una arteria. Vean este segmento que se encuentra estenosado, ¿no? De igual manera. Bueno, vamos a hablar ahora de otra patología, es la isquemia mesentérica, pero no oclusiva. Es decir, no hay émbolos, no hay trombos ahí, ¿no? Es más, los vasos pueden estar normales, pero lo que causa esta isquemia mesentérica no oclusiva es la vasoconstricción, una vasoconstricción prolongada, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de pacientes se puede dar esta isquemia no oclusiva? En pacientes que estén consumiendo fármacos vasoconstrictores, en pacientes que tengan bajo gasto cardíaco, es decir, en pacientes con insuficiencia cardíaca, sepsis, en pacientes que tengan hipotensión, hipovolemia, ¿no? Se puede dar este tipo de isquemia mesentérica. Los alcaloides, la cocaína, ¿no? La cocaína es un potente vasoconstrictor, intoxicación digitálica también pueden dar estos datos. La clínica, muchas veces solamente el paciente acude por dolor abdominal sin ningún otro síntoma acompañante. Generalmente es un dolor intenso y la localización puede ser variada en varios lugares, ¿no? Y también una intensidad y tipo variable. O sea, es un dolor abdominal ahí un poco muy variado, atípico. Y algunos pacientes no presentan dolor abdominal. En este caso pueden llegar a tener lo que es distensión progresiva y acidosis solamente, ¿no? Pues la acidosis y distensión progresiva de igual manera pues nos tienen que indicar la posible presencia de un infarto intestinal. Bueno, el tratamiento. Mediante lo que es la angiografía, en la angiografía se va a poder observar lo que es la compresión del tronco celíaco en la inspiración profunda, con dilatación postestenótica, ¿no? Es lo que se va a poder ver en la angiografía de estos pacientes. Como tratamiento se debe corregir el mecanismo desencadenante. Si es producido por un fármaco, eliminar ese fármaco. Si tiene una patología como insuficiencia cardíaca, por ejemplo, corregir la insuficiencia cardíaca, ¿no? También reperfundir al paciente. También se puede utilizar lo que es la cateterización arterial selectiva, infusión de papaverina, que es un vasodilatador, y valorarlo continuamente al paciente. De manera resumida, esa vendría a ser ese tipo de isquemia no oclusiva. Otras causas de isquemia intestinal, tenemos ahí el síndrome de compresión del tronco celíaco. ¿Quién comprime este tronco celíaco? Generalmente es el mismo diafragma. Se presenta en mujeres jóvenes entre 20 a 40 años. Otra causa vendría a ser la isquemia visceral aguda. Generalmente esto se da en cirugías aórticas, en ligaduras de la arteria mesentérica inferior, en pacientes con disección aórtica, en reparaciones de coartación de aorta. Todas estas enfermedades pueden llegar a una isquemia visceral aguda. Las arteritis también son otras causas de isquemia intestinal, ¿no? Pueden ser arteritis mesentéricas, arteritis por radiación y también los émbolos de colesterol que llegan a esta circulación mesentérica. Bueno, estudios de imagen. ¿Qué estudios de imagen nos van a poder ayudar a llegar al diagnóstico? Tenemos, por ejemplo, una radiografía simple
de abdomen. ¿Qué es lo que vamos a poder observar ahí? Un edema a nivel de la pared intestinal, incluso lo que se denomina neumatosis intestinal, ¿no? Neumatosis, nos imaginamos que esa pared intestinal está isquémica, ¿no? Se va debilitando paulatinamente, entonces entre las capas que conforman esta pared, pues se va a introducir un poco de aire, ¿no? Esto sucede generalmente antes de la perforación, y a la radiografía esta neumatosis intestinal se va a poder observar como un doble contorno. También puede haber neumatosis a nivel portal, ¿no? Y son datos que nos indican un infarto intestinal. El enema con bario está contraindicado, pues dificulta lo que es la visualización con angiografía y también dificulta la revascularización. Entonces, el enema con bario está contraindicado en este tipo de pacientes con isquemia intestinal. Luego, la ecografía Doppler, ¿no? Como vemos en la imagen, pues nos puede ayudar en casos de isquemia intestinal crónica. Vamos a poder observar lo que son las ondas de los vasos mesentéricos, las ondas vasculares, ¿no? Y las velocidades, ¿no? Sistólicas y diastólicas de los vasos comprometidos. La angiografía tomográfica, la angiotac, ¿no? Nos va a poder visualizar exactamente el vaso que está obstruido, y eso es lo más importante, ¿no? Nos va a poder localizar el vaso que está sufriendo la isquemia, ¿no? Y adyacentemente también nos muestra dilatación de las asas intestinales, puede haber un engrosamiento de la pared y gas en la vena porta, es decir, esa neumatosis portal de igual manera. Pero, como habíamos dicho anteriormente, el estudio estándar oro para las enfermedades isquémicas intestinales es la angiografía mesentérica, ¿no? Como podemos observar ahí en la diapositiva, ¿no? Nos da una anatomía clara y nos permite saber la causa, ¿no? que produce esta isquemia, y también permite aplicar tratamiento, ya sea con el uso de vasodilatadores trombolíticos. Permite distinguir si es una forma oclusiva o no oclusiva. También nos permite verificar si existe circulación colateral o no. Y generalmente hay una imagen telegráfica de vasoespasmo mesentérico, ¿no? Si hablamos de vasoespasmo, esto se da en la enfermedad isquémica no oclusiva, ¿no? Entonces, si vemos aquí la imagen, ¿no? Vemos esta arteria mesentérica superior y vemos en esta parte una pequeña estenosis, ¿no? Entonces, esto es visible gracias a la angiografía, ¿no? Y con esta misma angiografía, en este sector, ¿no? Han puesto un stent para dilatar esa región estenosada y así otra vez el flujo sanguíneo se recupere. Bueno, y como diagnósticos diferenciales, ¿no? Tenemos la perforación visceral, oclusión intestinal, pancreatitis, colecistitis, nefrolitiasis, enfermedad acidopéptica, enfermedad inflamatoria intestinal, apendicitis, diverticulitis, gastroenteritis. Son muchos diagnósticos diferenciales. Es decir, todas las causas de dolor abdominal severo y de inicio súbito son los diagnósticos diferenciales de estas patologías isquémicas a nivel intestinal. Bueno, con este pequeño resumen espero les ayudemos en su estudio en este tema.